Bueno, pues con la pregunta de Aditi vamos a iniciar la clase de hoy. Aditi, me estabas preguntando, ahora hablaremos del capítulo 2 del Gita, pero me estabas preguntando, ruego sí por favor que las preguntas cuando os surjan, en vez de enviármelas a mi WhatsApp privado, mandármelas al grupo, porque a veces en el privado mío llevo muchos mensajes y no los veo, pero los del grupo siempre los veo y siempre os puedo contestar por ahí si veo que el tema es interesante. Aditi, querida, en relación a la parábola de las 10 vírgenes, que también se la llama las vírgenes prudentes, ¿no? Eso aparece en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes. Mirad, esa parábola se enmarca dentro de las enseñanzas escatológicas de Jesucristo, que abordan el fin del mundo, ¿no? Cómo será el fin de los tiempos y la llegada del reino de Dios, la segunda venida. Rápidamente, mira, teológicamente la parábola es una interpretación, o se interpreta como una exhortación a que uno tiene que estar vigilante y uno tiene que estar preparado para el retorno imprevisto del Mesías, igual que se espera también el retorno de Maitreya, ¿no? En la segunda venida de Krishna. Y como Cristo dice en el Evangelio que estar siempre alertas porque a nadie les es permitido saber ni el día de la hora, en verdad tú no sabes, uno, cuándo va a venir ese supuesto fin de los tiempos, pero sobre todo también uno nunca sabe cuándo le va a sobrevenir la propia muerte, cuándo uno va a tener que eh, que evidenciar, ¿no? O rendir cuentas por sus actividades. Entonces, justamente el retorno de Jesús o también la aparición inesperada de la muerte, porque teológicamente tiene los dos significados, aunque, insisto, que como se enmarca dentro de las enseñanzas escatológicas sobre el fin de los tiempos, pues es más, como te diría, no es que sea más correcto, porque tiene las significaciones, pero bueno, más afín con el texto, con esa parte, no interpretarlo cómo va a ser la segunda venida del Señor, ¿no? O el juicio final. Y justamente la segunda venida de Jesús, Él es el novio, Él es el que va a aparecer, Él es el novio. ¿Quiénes son las vírgenes? Mira, las vírgenes son las almas individuales, cada una de las personas, cada uno de los seres. Y las vírgenes que llevan aceite extra. ¿Qué significa llevar aceite extra? Que llevan aceite en abundancia, ¿no? Quienes tienen aceite extra para sus lámparas simbolizan precisamente aquellos que están preparados espiritualmente, aquellos que durante su existencia aprovecharon el tiempo y acumularon lo que se dice en sánscrito el sukriti, ¿no? Que han acumulado las actividades piadosas suficientes como para estar preparados para el fin de los tiempos, ¿no? Quienes han evolucionado espiritualmente. ¿Qué simboliza el aceite? Pues la vida de virtud, de fe, de buenas obras, de actividades piadosas, etcétera, etcétera. Y también el aceite en las lámparas también simboliza las diversas virtudes que uno tiene, así como también la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Consolador en los devotos, en los fieles, pero aquellos que han seguido, obviamente, la instrucción. Por otro lado, las vírgenes que no llevan aceite adicional, pues están simbolizando aquellos que, aunque pueden identificarse como devotos o ser llamados devotos o seguidores de Cristo o cristianos o como los queráis llamar, pero no están verdaderamente preparados para su retorno. Esas son las vírgenes que no tienen aceite. ¿Por qué? La ausencia de aceite significa carencia espiritual. El óleo, además, es un símbolo sagrado, se unge con óleo, con aceite sagrado,
se unge la frente de los reyes, la frente de los recién nacidos. En la extrema unción se unge con óleo. El óleo siempre, y en la India se utiliza también el ghee, el óleo sagrado. Entonces, justamente, aunque se llamen devotos, se llamen seguidores de Cristo, discípulos cristianos o devotos de cualquier fe, porque es exactamente lo mismo, pero no están verdaderamente preparados para su retorno o para enfrentarse o para ver cara a cara al Señor Supremo. ¿Por qué? Porque no tienen la sustancia espiritual necesaria para mantener su fe a lo largo de toda su vida. Y el mensaje, pues es muy claro. La preparación espiritual, Aditi, no es algo que puede ser improvisado. Que en el último momento uno dice, oh, yo en el último momento me arrepiento, me lo pienso mejor y ya está. No. Prepararse para la trascendencia requiere una vida de compromiso y de vigilia, de estar atento. Eso simbolizan. Y en el contexto más amplio de la teología cristiana, pues también la parábola resalta temas que son muy importantes en la tradición teológica cristiana, como son la gracia, la vigilancia, ¿qué más? La responsabilidad individual y, obviamente, el juicio final, porque es un tema presente en las enseñanzas escatológicas y luego está también en el Apocalipsis de San Juan. Así que, básicamente, esta parábola lo que te está diciendo, Aditi, es una llamada de atención para que vivas una vida auténticamente espiritual, ¿no? Y que debemos todos mantener siempre la mente, tener siempre en mente la realidad eterna y el retorno del Mesías o el retorno de Krishna en la forma de Maitreya, y finalmente que uno nunca sabe cuándo va a ser llamado. Ahora mismo uno puede dejar el cuerpo en un instante. Entonces, eso es lo que significa. Si te vas a presentar ante el Supremo y no tienes suficiente cúmulo, no tienes aceite para mantener la lámpara encendida, y la llama encendida también es una simbología de la luz espiritual. Entonces, la luz espiritual se alimenta con obras, se alimenta con actos. El aceite que sostiene la llama encendida, eso es justamente el óleo de nuestras obras. ¿Ok? Pues bueno, pues eso es lo que significa esa parábola. El segundo capítulo del Bhagavad Gita. Vamos a introducirnos rápidamente en él y voy a ver qué hora tenemos para no extenderme demasiado. El segundo capítulo del Bhagavad Gita. Ya hemos hecho la semana pasada la introducción al primero y ahora vamos con el segundo, que es uno de los capítulos más importantes. Este segundo capítulo del Bhagavad Gita es conocido como Sankhya Yoga, o lo que es lo mismo, la ciencia del conocimiento del ser. El conocimiento del ser. Y este capítulo es muy importante. Este capítulo es central en el texto porque actúa como un resumen de las enseñanzas que se van a desarrollar en los capítulos posteriores. En el capítulo 2, Krishna en sus respuestas condensa en esencia todo lo que después va a ser ampliado en las distintas partes del Bhagavad Gita. Recordemos que Arjuna está sumido en un dilema moral y emocional, ¿no? Porque se encuentra en el campo de batalla de Kurukshetra y está completamente desgarrado por la perspectiva que enfrenta de tener que luchar contra sus propios parientes, contra sus parientes, contra sus maestros, y obviamente él cae en un estado de desesperación que le lleva al punto de negarse a luchar, ¿no? Deja caer el arco y dice: Govinda, no pelearé. Y Krishna, que es su auriga y también obviamente la encarnación divina del Señor Supremo, pues empieza a instruirle en varios aspectos del Dharma, del deber y del yoga, de la unión con lo divino. Por lo tanto, en el capítulo 2 vamos a enfocar lo que es el deber y la unión con lo divino en un resumen amplio. Y Krishna va a ofrecer diferentes argumentos y enfoques filosóficos para abordar la crisis que Arjuna está presentando. Entonces, así, por ejemplo, en primer lugar, le va a hablar del deber,
el Swadharma, el deber. Y Krishna le va a decir a Arjuna que como guerrero su deber es luchar y que huir del campo de batalla sería un incumplimiento de su deber y que lo iba a llevar a la infamia. Entonces, lo primero que le dice, le habla de esto, ¿no? Del deber, Swadharma, de su deber. También le habla del Atman, del alma. En segundo lugar, después Krishna hace una revelación muy importante porque introduce a la humanidad la doctrina del Atman, del alma inmortal. Y va a asegurarle a Arjuna que el alma no puede en modo alguno ser matada y lo que se pierde en la muerte son solamente los cuerpos físicos. Hoy tuvimos una ceremonia en la que tuvimos que hablar precisamente de esto. Después de explicarle que introducir la doctrina del alma, también Krishna va a hablarle a Arjuna sobre el desapego y le va a aconsejar a Arjuna a que actúe sin apego a los resultados de sus propias acciones, que es una doctrina, en el resumen, que es conocida como el karma yoga. Hacer el deber por el deber mismo, esto es importante entenderlo, hacer el deber por el deber mismo, sin preocuparse en absoluto por el resultado, el éxito o el fracaso. También Krishna le va a introducir en el yoga y la meditación. También le va a hablar de esto. Y Krishna también va a introducir en este capítulo 2, ¿no? En estos prolegómenos, va a introducir el concepto del yoga y va a enunciar el yoga como un medio para lograr la unión con lo divino y la importancia de la concentración y de la meditación. También va a hablar del Sankhya. Va a hacer una presentación de la filosofía Sankhya y la filosofía Sankhya, para no liaros mucho, es una forma de dualismo que diferencia entre el alma y la materia. Y a través de esta diferenciación se enuncia a través del Sankhya como una vía para poder entender la realidad. Y finalmente, Krishna le va a dar también a Arjuna, o va a enunciarle una visión integral, ¿no? Esta visión integral, Krishna va a señalar que las diferentes sendas espirituales son todas válidas y llevan a la misma verdad última. Y entender que cuando Krishna está señalando que las diferentes sendas espirituales son todas válidas y llevan a la misma verdad última, no se está refiriendo exclusivamente a las enseñanzas del hinduismo, ni muchísimo menos. Se está refiriendo a las enseñanzas espirituales universales. Y es importante entender que Krishna está proclamando la universalidad de la doctrina espiritual, más allá del encapsulamiento que se pueda producir en una cultura, en un lugar y en una circunstancia en concreta dentro de un espacio religioso. Pero es un mensaje mucho más amplio. El Bhagavad Gita es una enseñanza universal. Así que el capítulo 2 del Gita pues vendría a ser algo así como una introducción comprensiva. Una introducción comprensiva a las principales enseñanzas que el texto, que el resto del Bhagavad Gita nos va a presentar y sobre todo, es muy importante, va a sentar las bases, los fundamentos, los cimientos para todos los diálogos que van a sucederse después hasta el capítulo 18. Y en el resto, como os he dicho, y ya lo sabéis los que tenéis el Gita que hemos publicado, bueno, pues se van a tocar temas como el deber, el desapego, la inmortalidad del alma, la naturaleza del conocimiento, etcétera, etcétera, un montón de conceptos más, todo ello con el único propósito, con el único fin de poder guiar a Arjuna en su desesperación hacia la acción correcta, hacia lo que tiene que hacer. Por lo tanto, el capítulo 2 del Gita sirve no solo como una guía para Arjuna, sino como un manual, y esto es muy importante, mis queridas y sensuales criaturas, sirve como un manual para cualquier persona que enfrente dilemas éticos o morales o espirituales en la vida. Es para cualquier persona, creyente o no, profana o no profana. Cuando hablamos del conocimiento del ser,
Esto tiene enjundia, porque ¿cómo definimos filosóficamente el ser? Conocer aquello que no está manifiesto a nuestros sentidos es muy complicado. Y es especialmente complicado ¿para quién? Para el profano, para el que acomete por vez primera, para aquellos que se asoman a, a este conocimiento, a esta verdad revelada. No, entender o hablar del ser es complejo. Y yo entiendo que es un poco enjundioso. Así que voy a tratar, para que podáis entender bien el título del capítulo 2, conociendo el ser, vamos a hablar, es fundamental conocer qué es el ser, de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. ¿Cómo podemos tomar conciencia de ese ser? A que el capítulo 2 del Gita nos está invitando a conocer el ser. Pero para conocer el ser tengo que saber qué es el ser, dónde lo tengo que buscar, cómo es, a qué sabe, a qué huele, dónde está. Así que, entendiendo que la cuestión del ser es un tema profundamente filosófico y espiritual, ¿no? Que ha ocupado, imaginaos, ¿no? Ha ocupado a pensadores y místicos y religiosos desde tiempos inmemoriales. Y aquí nosotros así, con toda nuestra arrogancia, vamos a hablar del conocimiento del ser, del capítulo 2 del Bhagavad Gita, pero no es menos cierto que si alguien te puede explicar qué es el ser, es justamente el ser supremo del que provienen todos los demás seres. En el contexto del segundo capítulo del Gita, concretamente, el ser, en este caso concreto, se está refiriendo al Atman, al alma o espíritu eterno, que es, en esencia inmutable y trascendente. El ser es en esencia, quedaros con estas dos cositas, inmutable y trascendente. Y ese ser es distinto del cuerpo físico y distinto de la mente, que estos dos últimos, el cuerpo físico y la mente, son temporables y sujetos al cambio, mientras que el ser es inmutable y trascendente. En el ámbito de la filosofía occidental, el concepto del ser también ha sido explorado de diferentes maneras. La filosofía siempre se ha adentrado en este terreno y ha sido enunciado como la idea del cogito cartesiano. Es decir, el cogito es pienso, luego existo. Eso es la expresión latina. El cogito cartesiano. Pienso, luego existo. O también en Platón y distintos filósofos también se adentraron. Por ejemplo, Heidegger, que era un tipo muy sesudo, ¿no? Tiene ontologías muy complejas también sobre el ser. Sin embargo, el concepto del ser en el Bhagavad Gita es mucho más asequible y más cercano que todas estas complejidades ontológicas de los filósofos modernos y de los conceptos contemporáneos, ¿no? sobre el concepto del ser. El Bhagavad Gita es mucho más cercano a una visión no dualista del ser individual. Krishna lo que te va a explicar es que el ser individual es, en última instancia, idéntico al ser universal o divino. Es decir, que Atman y Brahman comparten la misma naturaleza. Ese es el concepto que Krishna te va a plantear. Te va a decir que el ser universal o divino, el alma, es cualitativamente similar a Brahman. Atman y Brahman son cualitativamente la misma cosa. Cuantitativamente ya veremos que no, pero cualitativamente sí lo son. Ahora bien, para entender este ser, ¿no?, de una manera más accesible, podemos utilizar diferentes ejemplos. Uno que yo he repetido en muchas clases en el ashram y
y en alguna clase creo, no sé si por aquí os lo he enunciado, pero si no es igual. Si me repito, ya es que estoy abuelo. Imaginad que nuestras vidas son como películas que están proyectadas en una pantalla, ¿no? Cuando vais al cine veis todos los personajes moviéndose, los eventos, las personas y nuestras emociones serían como las imágenes en movimiento en la pantalla. Y estamos tan cautivados por la trama, tan cautivados por los personajes, cuando estamos viendo el cine, estamos tan absortos en todo esto, ¿no? Que olvidamos la pantalla en sí misma, la pantalla en sí misma, que la pantalla permanece inmutable, inmutable, sin importar qué escena se esté proyectando. La pantalla permanece inmutable, inmutable. No importa qué escena se esté proyectando en ese momento, sea la escena de alegría o de tristeza, de nacimiento o de enfermedad, de muerte o vejez, de juventud, es lo mismo. La pantalla es permanente, las escenas son cambiantes. Las imágenes en movimiento son nuestros cuerpos físicos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, las experiencias. Y la pantalla en sí misma no sería sino el ser que permanece sin cambios, sin ser afectadas por la trama de la película. La sangre de los caídos en la película de la guerra no mancha la pantalla, no mancha la pantalla. Cuando se acaba la película, la pantalla está limpia. No hay sangre, no hay caídos, no hay muertos, no hay vivos. Todo vuelve al estado de reposo original. Todo vuelve al ser. Así que tomar conciencia de este ser implica necesariamente, mis queridas y sensuales criaturas, un movimiento hacia dónde? Hacia el interior. Eso es tomar conciencia del ser. Es un movimiento hacia el interior, un alejamiento de las distracciones externas y un enfoque serio en la observación consciente, la observación consciente. Hay distintas prácticas como la meditación, el estudio de textos espirituales como el Bhagavad Gita, el seguimiento de una disciplina ética también en ocasiones pueden ayudar a desplazar, y esto es muy importante, entender esto, tenéis que aprender a desplazar la atención desde el yo efímero y egocéntrico, desplazar esa atención en el aham, en el ahamkara, en el yo efímero y egocéntrico, desplazar la atención hacia este ser que es más fundamental. Y es muy importante desplazar la atención de el yo efímero y egocéntrico hacia el ser. Eso es fundamental. Al hacerlo, podéis experimentar una sensación de paz, de estabilidad y, en última instancia, vais a poder experimentar la unidad con todo lo que existe. Cuando más adelante Krishna dice, aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Y él nunca me pierde a mí, me ve a mí en todo. Ese es el que está establecido en el ser. Ve la unidad en todo. Ve la unidad en todo. Es como si al mirar la película de nuestra vida, empezáramos gradualmente a notar la pantalla sobre la que se proyecta todo. Yo soy espíritu, Aham Brahmasmi, yo soy la pantalla. Y al hacerlo, felizmente nos damos cuenta de que esa pantalla es lo que realmente somos. Somos seres inmutables, serenos y eternos. Para comprender el ser, la consciencia tiene que hacerse presente, ¿ok? Toda vez que ser y sentir van íntimamente ligados. Y lo primero, sin lo segundo, sería inalcanzable, ¿no? Por lo tanto, para poder entender también el capítulo 2 del Gita, pues es menester
que reflexionemos también un poco sobre la relación que existe entre el ser y la consciencia y cómo el ser y la consciencia se interrelacionan, cómo, cómo se unen, qué relación tienen entre ellos. La observación sobre la conexión intrínseca entre ser y consciencia es perspicaz y nos lleva a un profundo rincón de pensamiento filosófico y espiritual. Mirad, si bien el ser, si bien el ser es aquello que trasciende cualquier categorización o descripción, entender bien esto, el ser es aquello que trasciende cualquier categorización o descripción, la consciencia, la consciencia podría considerarse como el medio. La consciencia sería el medio a través del cual experimentamos y nos conectamos con este ser. Ser y consciencia. La consciencia es el medio a través del cual experimentamos y nos conectamos con ese ser. O dicho en otras palabras, hay distintas tradiciones filosóficas y espirituales que han abordado este, este mismo, este mismo tema. La consciencia, a ver, una última cosa, para que entendáis esto que se me acaba de venir un ejemplo que os puede venir bien. Mirad, cuando os decía que, que la consciencia es eso con lo que experimentamos y con lo que conectamos con el ser. Mirad, podríamos decir, escuchar bien esto que se me ha ocurrido así sobre la marcha, que puede ser un ejemplo que a lo mejor os clarifique esto un poco más. Mirad, la consciencia es tanto el espejo como el reflejo del ser. Grabaros esto. La consciencia es el espejo y el reflejo del ser. Es tanto el espejo como el reflejo del ser en la consciencia. La consciencia es el espejo y el reflejo del ser. El ser se refleja en la consciencia y esta le sirve de espejo para que el ser se pueda manifestarse, pueda tocar, por así decirlo. Aunque el reflejo, aunque está en la consciencia, pero obviamente lo reflejado no es el espejo. Quiero deciros con esto que el espejo no es el ser, es el lugar donde se refleja. Igual que cuando veis vuestra imagen en el espejo, sí, estáis allí, vuestro yo se manifiesta y os podéis ver porque vosotros no os podéis ver a vosotros mismos, necesitáis de un espejo. Pero aún así, tú no eres la imagen del espejo. La imagen del espejo es el reflejo en el que tú te proyectas para poder tener una comprensión acerca de quién, de ti mismo. Pero tú no eres la imagen del espejo. La imagen que está en el espejo, ese es tu reflejo, tú eres el original que se está mirando en el espejo. Para profundizar en este punto, como os decía antes, de que perdonad la interrupción abrupta, pero me pareció un buen ejemplo. Dentro de las enseñanzas del Vedanta hay diferentes escuelas, y no solamente en el Vedanta, sino en las distintas tradiciones. Mirad, hay diferentes escuelas que nos han hablado acerca del ser. Por ejemplo, en la filosofía que nosotros seguimos, en el Vedanta Advaita, que es una parte de la filosofía hindú, pues en esta filosofía se afirma que el Atman, el ser, ya os lo he dicho, y Brahman, la realidad última, son idénticas. Aunque la consciencia no es algo producido por el ser, sino que, fijaros bien, es el ser en sí mismo. La consciencia no es algo que el ser produzca, sino que es el ser en sí mismo, porque el ser es consciente. Y al ser el ser en sí mismo, se está manifestando de formas múltiples y variadas.
sería la consciencia manifiesta en diferentes formas múltiples y variadas. Para los hermanos budistas, aunque el budismo generalmente rechaza la idea de un ser eterno e inmutable, la consciencia sigue siendo central para la experiencia del no yo, de lo que yo no soy, y para poder alcanzar la iluminación. En la fenomenología, en la tradición fenomenológica occidental, la consciencia se considera intencional. ¿Qué significa intencional para los fenomenológicos? ¿Qué significa que la consciencia sea intencional? Es decir, que siempre está consciente de algo. Y esto es importante. La consciencia es intencional. Tiene la intención, siempre tiene que ser consciente de algo. Desde esta perspectiva, obviamente, el ser podría considerarse como el objeto último hacia el cual la consciencia puede dirigir su atención. Y esta parte de la fenomenología enlazaría muy bien también con el ejemplo que os di del espejo. Pero acordad que esto es cierto, la mente siempre está ahí, la consciencia siempre tiene que ser consciente de algo porque esa es su función. Entonces, el ser es justamente el objeto último, la realidad última hacia que la consciencia se tiene que proyectar, abandonando todas las demás distracciones. ¿Qué más gente hay por ahí meditando acerca de esto? Ah, bueno, claro, sí. Los existencialistas, el existencialismo. En esta corriente, para los existencialistas, el ser es algo que se despliega a través del tiempo y se realiza a través de la toma de lo que ellos llaman decisiones conscientes. Se realiza a través del tiempo, a través de la toma de decisiones conscientes. Y aquí la consciencia y la libertad para el existencialista están intrínsecamente unidas y vinculadas al ser. La interrelación entre el ser y la consciencia podríamos verla con el ejemplo que os di en la clase del lado femenino de Dios también, podríamos verla como una danza cósmica. El ser se manifiesta a través de la consciencia y la consciencia nos lleva precisamente de regreso al ser. El ser se manifiesta a través de la consciencia y la consciencia nos lleva de regreso al ser. Qué bonito, ¿verdad? Uno podría pensar en la consciencia como un lago sereno y tranquilo, ¿no? Cuando el lago está tranquilo, podemos ver claramente el fondo, que es nuestro ser inmutable. Cuando el agua está tranquila, es un espejo. Aquí en España hay unas cuevas muy hermosas, las cuevas del Drac, que están en las Islas Baleares, y tú pasas con las barcas dentro de las cuevas y son aguas subterráneas y parece que tú estás flotando en el espacio. Si te quedas quieto sobre las aguas, parece que estás ingrávido, no ves el agua, ves el fondo nítido, transparente de la profundidad de las cuevas y parece que estás flotando en el universo. Ves el techo, ves el fondo de la cueva y no ves diferencia, ¿no? Así que cuando el lago está tranquilo, ¿no? Cuando la consciencia está tranquila, podemos ver claramente el fondo, que es ese ser inmutable y sereno. Sin embargo, las olas de la mente y las emociones, ¿qué es lo que hacen? Pues a menudo perturban este lago y hace que perdamos de vista nuestro verdadero ser. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú quieres remar en el lago de la consciencia? Aunque quieres moverte en él, en cuanto mueves ¿el remo qué significa, mis queridas y sensuales criaturas? La acción. Cuando quieres ponerte en acción, cuando pones en marcha el karma, cuando mueves los remos, porque te quieres mover en el mundo subterráneo de ese lago de la consciencia, de las aguas primordiales de la vida, en cuanto te mueves, automáticamente el remo, la acción provoca ¿la qué? La perturbación. Y automáticamente lo que era una imagen nítida y transparente se convierten en ondas y ya no ves.
ya no ves. Y entonces, en vez de contemplar el fondo, ahora empiezas a ver hacia dónde me dirijo. Tu consciencia se desvía, proyectas hacia otros lados y ya estás con la barca, me voy para aquí, me voy para allá, te vas para cualquier dirección, menos para el fondo que estás perturbando con tus remos moviéndote. Cuanto más te mueves, más te enredas. Tal y como una mosca que cae en una tela de araña, cuanto más se mueve, más se enreda en la misma tela. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de este juego entre el ser y la consciencia. Y tomar conciencia de este juego entre el ser y la consciencia es un ejercicio de introspección que os pertenece a cada uno de vosotros. Tenéis que realizar una introspección profunda, que a menudo se puede ver facilitada por prácticas como la meditación, el estudio, la reflexión, cada uno como en la forma que mejor pueda encontrar, ¿no? Pero la clave de todo, la clave de cualquier práctica trascendental, de cualquier práctica espiritual, es aprender a observar sin juzgar. Observar sin juzgar y estar presente en el momento, en el aquí y en el ahora. Y esto es lo que nos permite que la consciencia se vuelva más transparente y por lo tanto, que en consecuencia, que el ser brille con más claridad. Esta relación entre el ser y la consciencia está tan intrincada que se vuelve a veces casi imposible hablar de lo uno, sin que evoques lo otro. Porque los dos conceptos de la consciencia y del ser lo que hace es que se enriquecen y se iluminan mutuamente. Y en este enriquecimiento e iluminación mutua nos están ofreciendo el camino para la comprensión más completa y profunda de nuestra existencia. Eso es precisamente tomar conciencia entre este juego entre el ser y la consciencia, es precisamente lo que inspira el segundo capítulo del Bhagavad Gita. Esa es la intención que encierra este segundo capítulo. Diferenciar entre la verdadera naturaleza trascendental del alma y la apariencia ficticia del mundo de los sentidos. La sutileza de esta observación que os he hecho viene a capturar la esencia del segundo capítulo del Bhagavad Gita. En este segundo capítulo del Bhagavad Gita, el lector es invitado, al igual que Arjuna, en la epopeya en la que se encuentra inmerso, a que pueda discernir entre las dos realidades, la eterna y la transitoria. La primera, la eterna, es el reino del ser o del Atman, que es una realidad que trasciende el tiempo y el espacio y que permanece imperturbable y es la fuente última de la consciencia, la fuente última de la consciencia. La segunda, pues es el mundo de los fenómenos, de la materia, de los sentidos y del ego. Y por consiguiente es efímera, es siempre cambiante y está sujeta a las leyes de la causalidad y de la dualidad que impregnan todo. El tomar conciencia de esta distinción es un acto verdaderamente liberador. Es un acto liberador. Krishna está ayudando a Arjuna a distinguir entre su papel en el drama de la vida. Su papel está marcado por su deber como guerrero y su identidad más profunda como un alma eterna. Al reconocer, al empujarle Krishna a Arjuna que reconozca su verdadero ser, le está ubicando más allá del sufrimiento y de la muerte. Y Arjuna puede encontrar el coraje para cumplir con su deber sin apego a los resultados, practicando lo que se conocería más adelante en el texto, lo que se conocerá más adelante en el texto como el Karma Yoga. Mirad, esta toma de conciencia, el papel de la consciencia misma
sería pivotal, sería el eje sobre el que todo pivota. Es a través, a ver, Krishna quiere que a través de la lente clarificada, a través de la lente clarificada de una conciencia que ya está refinada, que ha sido refinada por la comprensión espiritual, podamos empezar a ver nuestra verdadera naturaleza. Y de hecho, al contemplar nuestra verdadera naturaleza, podemos entender la naturaleza de la realidad misma. Este acto de ver no es sensorial, sino intuitivo. La consciencia espiritual es intuitiva y trascendental. Se trata, o podría tratarse, a ver, como una especie de cognición directa, ¿no? De percepción directa, que va más allá de la razón y que va más allá de los sentidos. En términos prácticos, que es lo que quiere Krishna en el capítulo 2, este discernimiento a menudo comienza con la observación atenta de nuestros propios pensamientos y emociones y de nuestras propias acciones. Y este es un acto, creerme, que en sí mismo puede ser liberador. Por eso es que Krishna le empieza a decir que tome conciencia de lo que ha dicho. Por eso le va a decir en el capítulo 2, tú te has escuchado, estas cosas que están diciendo no te conducen a la gloria, sino a la infamia. Escúchate bien, observa de dónde te han surgido estas miserias, qué es lo que Krishna le está diciendo a Arjuna en el capítulo 2. Observa tus pensamientos, Arjuna, observa tus emociones y las acciones que se derivan de tus pensamientos y de tus emociones, las consecuencias que van a traer. Y este acto en sí mismo es para Arjuna liberador y para todos nosotros. Porque al hacernos más conscientes de nuestras reacciones automáticas a las circunstancias de la vida, nos volvemos justamente más capaces para elegir respuestas que estén consecuentemente en armonía con nuestra comprensión más profunda del ser. Y este es el proceso de desidentificación del ego y los sentidos y la identificación con el Atman, con el alma o el verdadero ser. Todo eso es lo que empuja la intención que subyace en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Y esta idea que está, que empuja Krishna, que impulsa en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, la tenéis reflejada en múltiples tradiciones filosóficas y espirituales, desde el neoplatonismo, el misticismo cristiano, el sufismo y más allá, este concepto está presente. Todas estas doctrinas, de alguna manera, nos están invitando a trascender la aparente realidad de nuestros sentidos y de nuestro ego para descubrir una realidad más fundamental, trascender la aparente realidad de nuestros sentidos. Hemos hecho una afirmación importante que voy a retomar sobre ella. Cuando hemos dicho vivir de una manera que esté más en consonancia con nuestra verdadera naturaleza. Arjuna está sintiendo un gran temor. ¿Por qué está sintiendo un gran temor? Pues precisamente porque se ha alejado de su verdadera naturaleza. Arjuna está sintiendo un gran temor. Precisamente, ¿por qué? Por haberse alejado de su verdadera naturaleza. Si él no se hubiera alejado de la naturaleza de un kshatriya, el kshatriya no siente temor en cumplir con su deber, no estaría asustado, no estaría abrumado por la carga de las circunstancias. Cuando Krishna responde por fin a Arjuna, mirad, lo va a hacer con una expresión que en sánscrito le dice la frase, la palabra es masucha en sánscrito, que podemos traducir como no temas. Esa palabra masucha significa no temas. Lo que nos indica el texto es que al vivir
de forma asonante con nuestra verdadera naturaleza, es cuando todos los temores se van a manifestar ante nosotros. Y es ahí cuando la energía ilusoria, cuando Maya, va a confundir al hombre. La violencia ciega y fanática responde a esta ausencia de consonancia con nuestra verdadera naturaleza. Todo esto que estáis viendo de estas luchas fanáticas, de estos locos, fanáticos israelitas con fanáticos musulmanes, con todo esto que estáis viendo en el mundo, nacionalistas rusos, con toda esta locura, ¿no? Siempre, creedme, siempre la violencia ciega y fanática responde justamente a su ausencia de consonancia con nuestra verdadera naturaleza. Y esta reflexión que hemos hecho, que tenéis que tener clara para abordar el capítulo 2 del Gita, ¿no?, sobre el estado emocional de Arjuna y el consejo de Krishna, es sumamente penetrante y reveladora. Se os está entregando un tesoro maravilloso, porque en efecto el temor de Arjuna se deriva en gran medida de la desconexión con su propia naturaleza, con su Atman. Él se encuentra atrapado en las preocupaciones del mundo fenoménico, la muerte, la moralidad, los lazos familiares, el ayayayay, el uyuyuyuy, y todos estos temores no son sino manifestaciones de Maya, la ilusión cósmica que hace que percibamos la realidad de una manera fragmentada, pixelada, por así decirlo, y dualista, ¿no?, en píxeles buenos y malos. Y son tremendamente potenciados cuando vivimos en desacuerdo con nuestro ser más auténtico. La palabra masuchá, no temas, es más que una simple consolación, es más que un simple consuelo que le está ofreciendo Krishna a Arjuna. Mirad, Masucha es una llamada a reconocer la verdadera naturaleza del ser. Es una invitación a que reconozcas la verdadera naturaleza del ser, que está mucho más allá del sufrimiento, más allá del temor y más allá de la muerte. No temáis, Masucha. Es un recordatorio de que el alma, afortunadamente, es inmutable, es eterna. Y Krishna no está simplemente alentando a Arjuna a que sea valiente en un sentido convencional, sino que está apuntando, está dirigiendo, está poniendo el foco en una forma de valentía que viene de entender y de estar en consonancia con el ser eterno. De ahí es donde proviene la verdadera valentía. Cuando la conciencia humana está empañada por la ignorancia, está empañada por el egoísmo y cubierta por la desconexión del ser más elevado, los resultados, mis queridas y sensuales criaturas, son desastrosos. Desastrosos. El fanatismo y la violencia surgen de una identificación estrecha, de una identificación muy estrecha con creencias, ideologías, identidades grupales, que son en última instancia manifestaciones de Maya. Y esta forma de vivir crea una resonancia disonante con nuestra naturaleza más profunda, lo cual solo puede generar sufrimiento. Y veréis peleas dentro de las instituciones religiosas, hermanos que se pelean con hermanos. Todo es la disonancia, no importa, el hábito no hizo al monje. Este fanatismo y esta violencia surgen de esta identificación estrecha con las ideologías. Este sí que es una gran alma, aquel no lo es, yo voy a seguir a este, yo voy a apoyar al otro. Están todos locos. Están todos locos. Es una forma de vivir con una resonancia disonante. Por otro lado, yo os insto que a través del Gita y de este capítulo 2
Tratéis de llevar una vida que esté en consonancia con vuestro ser aún más auténtico, con vuestro ser auténtico. Porque si lo hacéis, una vida que está en consonancia con el ser más auténtico, se va a caracterizar por la armonía que os va a rodear, el amor que nunca os va a abandonar y sobre todo por una profunda sensación de paz, de paz, de paz que es tan necesaria. Por eso Cristo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, independientemente de las circunstancias externas, independientemente de esas circunstancias. Y este estado de ser es lo que el Bhagavad Gita nos está instando a alcanzar a través de varias formas de yoga, de disciplinas espirituales, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todos los capítulos. La devoción, el conocimiento, la ética, en fin, lo iremos viendo más adelante. Resumiendo, el estado emocional y ético, haciéndoos una breve síntesis, el estado emocional y ético en el que nos encontramos, fijaos muy bien, es un barómetro de lo cerca o lejos que estamos de nuestra verdadera naturaleza. Y el Bhagavad Gita es especialmente en su segundo capítulo, donde nos ofrece una hoja de ruta, una orientación, la hoja de ruta para que podamos volver a alinear nuestra vida de una manera que refleje mucho más fielmente nuestra realidad más profunda. Tenemos que volver a alinear nuestra vida. Así que la relación entre el ser y la consciencia, mis queridas y sensuales criaturas, no es solo un tópico de especulación abstracta, sino que es una guía práctica para poder vivir de una manera que esté mucho más en consonancia con nuestra verdadera naturaleza. Krishna en el capítulo 2 nos llama, nos invita a vivir de forma consciente y deliberada, reconociendo la eternidad en la transitoriedad y lo divino en lo humano. Reconociendo la transitoriedad, reconociendo la eternidad en la transitoriedad y lo divino en lo humano. Así que, en base a todo este diálogo que estamos teniendo, ¿no? En esto que estamos hablando, ¿qué versos serían los más importantes de este capítulo 2? Mirar, es muy complicado, ¿no? En cada capítulo, como no os leo el capítulo entero, porque para eso ni es la intención de esta clase, es leeros verso a verso, porque ya os he comentado, perdón, que golpea el micro, ya os he comentado verso a verso y tenéis el Bhagavad Gita y lo pedís en Amazon y lo podéis estudiar y ya os expliqué los versos. Pero bueno, es muy difícil elegir, ¿no? Pero siempre hay algunas partes del texto que son reveladoras en mayor medida que otras. A mí me lo parecen, ¿no? Y que plantean el inicio de una revelación que puede transformar de alguna forma el pensamiento de aquel que lee el texto. Y la elección de versos importantes, pues obviamente es subjetiva y vosotros podéis tener los versos que más os llenen. No tenéis en absoluto por qué pensar que son los míos. El que más os conmueva el corazón, donde Paramatma, donde el Señor, donde el Espíritu Santo os inspire, ese será el vuestro. Pero bueno, me voy a permitir señalar un par de ellos que podrían considerarse particularmente significativos, ¿no? El verso 47, que nos resume la esencia del karma yoga, ¿no? Y viene a decirte, no tengo el kit aquí para leerlo textualmente, pero bueno, viene a decirte el verso 47 que tienes derecho a realizar tus actividades prescritas, pero no estás facultado para desear los frutos de tus acciones, ¿no? Tú tienes derecho a la acción, mas no al resultado. Y este verso 47 encapsula la idea de que debemos centrarnos en nuestras acciones y deberes sin apego a los resultados. Y esto es muy difícil porque todo el mundo quiere resultados. Todo el mundo quiere resultados. El verso 50
nos dice que un yogi que ha entendido esta distinción entre la acción correcta y la incorrecta, ¿no? El que ha sido el yogi que ha sido capaz de distinguir, de entender esta distinción, dice, y esto es muy esperanzador, dice que incluso aquí, en este mundo, se libera de los resultados buenos y malos de sus acciones. Y este verso nos da una gran esperanza, ¿no? Porque la liberación no es para después, no es para después de muerto. La liberación viene con el entendimiento correcto, es lo que te viene a decir Krishna. Ten un entendimiento correcto y la acción sin apego. Si tienes estas dos cosas, un entendimiento correcto y ejecutas una acción sin apego, te va a llevar a un entendimiento más profundo de la realidad que te va a traer la libertad aquí y ahora. No es un fenómeno post-mortem, no es de hacer la ouija, ni del espiritismo. Es aquí y es ahora. La vida espiritual es para hoy, para aquí, porque si no, te va a pasar como a las viudas previsoras, las que tenían aceite y no. Llena tu aceitera aquí y ahora. Y por último, quizá en los versos 70 al 72, ¿no? Hay una descripción muy bonita de la naturaleza del sabio, de la persona sabia o del alma autorrealizada. Y utiliza una metáfora muy bonita del océano para describir un estado de conciencia donde las aguas de los deseos sensoriales ya no perturban la paz interna. En estos versos, Krishna dice, ¿no?, que el sabio, aunque todo es como el océano, aunque todos los ríos vuelquen en él, el océano permanece estable. Y es una metáfora preciosa, me gusta mucho esa metáfora, la de los versos entre el 70 y el 72. Tratad de ser como el océano. No importa cuántos acontecimientos entren en vuestra vida, si las aguas son turbulentas, si son cristalinas, sea como fuere, sed como el océano. Nunca os desbordéis. Asimilad todo lo que viene y permanecer estables en el ser. Eso es un consejo precioso, una magnífica manera de poder ir por la vida. Así que con esto concluyo y creo que cada uno de estos versos podría ser el punto de partida para una transformación profunda del pensamiento y de la acción de cualquier persona, dependiendo siempre, eso sí, del lector y de sus circunstancias, obviamente particulares en la vida. Cada uno de vosotros va a tener una realización suya, personal, del Bhagavad Gita. Estos versos, todos los versos del Bhagavad Gita, pero en especial los del capítulo 2, nos van a ofrecer no solamente una filosofía, no es solamente una filosofía, sino que es una guía práctica para vivir, no es un modelo teórico, es una guía práctica para vivir de manera más alineada, más en consonancia con nuestra verdadera naturaleza, con lo que, como venimos discutiendo, ¿no?, con lo que hemos hablado a lo largo de toda esta charla, tiene y va a tener importantes implicaciones tanto en el bienestar individual vuestro, y esto es muy importante, por eso es necesario el mensaje del Gita más que nunca, porque va a tener una importancia fundamental para el bienestar individual y para la armonía social, que últimamente se ha perdido tanto. No hay armonía social por esta disociación con la realidad espiritual. Y ese es el problema que arrastramos en estos tiempos. Fui rápido. Me extendí un poco más. Bueno, pues con esto concluimos esta charla sobre el Gita, sobre el capítulo 2. Espero que ahora tengáis mayores herramientas para poder trabajar en él cuando lo leáis. Y si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún desafío,
Y si no tenemos preguntas, pues descansamos, que es domingo. Pero mirar, es muy importante saber tener la actitud adecuada para abordar el texto sagrado. Si uno no tiene la comprensión correcta, la actitud, lo que va a esperar allí es muy difícil que uno pueda obtener el beneficio de la lectura. Por eso tanto loco comete tanto fanatismo religioso, hacen tantos disparates con el mismo texto, sencillamente porque, como dice el refrán, no se hizo la miel para la boca del asno. Si no te has preparado, si no has hecho una profunda reflexión, si no te explican qué es lo que te vas a encontrar, pues aquello que en principio puede ser una medicina te puede envenenar. Entonces, si uno abre la caja de la medicina y se toma la dosis como quiere y no se lee el prospecto y un médico no te asesora y te dice, cuidado que los efectos secundarios son estos, entonces estás muy mal. Puede que alguna vez, como el burro que tocó la flauta, que estaba en el prado, te sueñe una nota, pero eso no significa que seas músico. Es que el azar también funciona. Entonces hay que ser prudentes a la hora de abordar los textos filosóficos, porque si no es muy fácil irse por la cuneta del fanatismo. Muy fácil, tremendamente fácil. Y autoproclamarse el líder supremo del grupo esto de aquel, todavía más fácil. Y en esta era tratar de brincar a los maestros es algo que está al cabo de la calle. Está al cabo de la calle. O sea, cualquiera con dos días ya cree que puede brincar. Entonces, uno no gatea y ya quiere correr. Así que es importante que abordéis el Bhagavad Gita. Este Bhagavad Gita que hemos preparado, créeme, está desmenuzado. Ese que está mostrando Igor Pisvara, está desmenuzado. Y creo que cualquier persona en Occidente o en Oriente, sin el Bhagavad Gita, creedme, no perdéis el tiempo en otras cosas. Sí, está bien ver el Bhagavad, pero si no habéis realizado bien, si no os habéis empapado bien del Gita, que es la puerta de entrada, lo demás no va a fluir. No hay una comprensión de lo demás. Tienes que entender bien el Bhagavad Gita. Si no te has establecido verdaderamente en el ser, ¿qué vas a entender del Bhagavatam o de los Upanishads? O menos te vas a meter en los pasatiempos trascendentales de Krishna y Radharani. Te vas a hacer un zancocho. Y aquí te espero. Te vas a comer un ceviche todo crudo, pero eso no está cocinado. Y lo mismo te vas a coger un parásito de eso, ¿cómo se llama? Es el anakis, o el anakis, el gusanito ese que te da por comerte pescado crudo. Entonces es así. Ser pacientes, sentid y disfrutad la lectura. Entrar en comunión con vuestra alma cuando estéis leyendo el Bhagavad Gita. Sentid el Bhagavad Gita. No tratéis de racionalizarlo. Sentidlo. Sentid como Krishna lo que Krishna expresa, las dudas que Arjuna plantea, las explicaciones que están en los significados. Sentidlas. Porque no se tiene que comer deprisa. Cuando comes deprisa, tienes mala digestión y luego tienes un estreñimiento terrible, no te lo sacas, porque comiste demasiado rápido. El proceso de digerir comienza en la boca, masticando apropiadamente los alimentos para que comience el proceso de asimilación. Disfrutad del Gita, saboreadlo, verso a verso, significado a significado. Y si de pronto sentís, ¿no? Como cuando eras niño y sentías así como esos flechazos del primer amor. ¡Ay, Lupita! ¿No? Hay versos que de pronto a uno en el corazón le sobrecogen, ¿no? Uno ve y dice, ¡ay, va! Lo que acabo de sentir aquí. Párate, no sigas leyendo. Quédate en ese verso, reflexiona, párate ahí, recuerda, sigue.
disfrútalo, no tengas prisa. No tengas prisa. Lo hermoso del viaje de Odiseo, ¿no? De Ulises, de Odiseo, para llegar a Ítaca, el viaje lo tenía que hacer, pero a su tiempo, porque tenía que conocer a Polifemo, tenía que ver las perlas de Corintio, tenía que descubrir todo en el viaje. Y el Bhagavad Gita es un viaje de descubrimiento de tu propio ser, de descubrimiento de tu esencia, de descubrimiento de tu propia alma. Es para ti, no es para un grupo religioso, no es para ser parte de una sociedad no, es un mensaje individual que Krishna manifiesta en forma colectiva en la escritura, pero está dirigido a cada alma individualmente. Y cada ser tiene que forjar su propio camino. Su propio camino es vuestra guía. Yo os he puesto las instrucciones que estas canas blancas, desde que empecé, pues imaginaros, el primer Bhagavad Gita lo leí con 24 años, tengo 62. Así que ya pasó un tiempo. Pero ojo, es ahora cuando he escrito que cuando más lo he disfrutado. Aunque ha sido un trabajo muy gordo, no te me pasaba, era muy gracioso así, el libro de perfil decía, pero no pensé que lo hiciste tan gordo. Yo dije, ni yo tampoco, me di cuenta al final. Me di cuenta al final, porque se me pasaban las horas, me pasaba 12 horas, así tengo ahora la chepa, ¿no? Pero me pasaba las horas en ese que está ahí, escribiéndole las 3 pantallas esas, y una tras otra, pero por fin me pude dar el tiempo de saborearlo, de bucear, ¿dónde se dice esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde hay más de esta miel? ¿Dónde quedó? Tenéis que ser buenos osos para buscar la miel. Y los osos son majestuosos, son grandes, pero son tranquilos. ¿Habéis visto cómo los osos se mueven? Van tranquilos. Y cuando encuentran la miel, la disfrutan, la paladean. Así que seguid así en el camino del Bhagavad Gita. Y Aditi, espero que te haya quedado claro el tema de la parábola de las vírgenes. Muy, muy claro. Muchísimas gracias. Así es. Entonces, dedicaros al servicio devocional, al servir a la suprema personalidad de Dios a través de vuestra propia vida, con vuestro propio ejemplo. Y si tenéis la fortuna de tener cerca una gran alma, como tenéis ahora Vishnu Maharaj, pues mejor todavía, mucho más afortunados, porque además tenemos la guía de grandes almas que nos acompañan en este viaje. Afortunadamente, el Señor Supremo no es tan negligente como lo somos nosotros. Y nos puso el templo, el guardián y la familia para tener protección. Nos vemos el próximo domingo y continuamos con el capítulo 3. A ver qué tesoros encontramos.